Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento un momento, muchas gracias. Vamos a estudiar, hermanos, la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y el título de nuestro estudio, de nuestro tema, hermanos, es a manera de pregunta, la danza y el aplauso en la iglesia. Y la razón, hermanos, es porque algunos de nuestros hermanos les preguntan: ¿y en tu iglesia aplauden, danzan? Y al contestar: no aplaudimos, no danzamos. ¿Pero por qué? Si es bíblico, si está en la Biblia. Y de allí, hermanos, hay algunos versículos que sí mencionan acerca de la danza. Y uno de los más famosos es cuando David danzaba, y danzaba con toda su fuerza. Dice, sí, eso es bíblico. Y de ahí que, hermanos, a veces no tenemos una respuesta inmediata, ¿verdad? Y es necesario, pues, consultar con la palabra del Señor, analizar los versículos y ver, hermanos, por qué David danzaba, y si la iglesia, hermanos, participó de la danza y también del aplauso, ¿verdad? Y porque el día de hoy, hermanos, hay muchas congregaciones que sí, hermanos, han introducido esta costumbre, este hábito, hermanos, de llevar a cabo la danza o el aplauso en sus cultos. El tema, hermanos, y el propósito no es de desacreditar la costumbre de la danza o del aplauso, en ningún lugar, solamente es de explicar, hermanos, la razón del por qué, hermanos, la iglesia no participa de estas costumbres, ¿verdad? Y desde luego todo, hermanos, pues a la raíz de las Sagradas Escrituras debe de haber una respuesta bíblica también del por qué. Así que, hermanos, les invito a que abramos nuestra Escritura para que me acompañen a leer un versículo de la palabra del Señor. Y para iniciar, hermanos, con este versículo de Salmo, capítulo 150. El último capítulo, hermanos, de los Salmos. David, el salmista, hermanos, concluye todo su discurso con esta invitación, hermanos, de alabar a Dios, y lo hace de una manera, pues, muy animada. Salmo capítulo 150, verso 1, desde luego, hay algunos que, hermanos, lo han puesto melodía y música a algunos de los salmos, y es bueno, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque manifiestan, denotan, hermanos, alabanza y loor a nuestro Dios. Si lo encuentran, les invito a que nos pongamos de pie, hermanos, para que me acompañen a leer todos juntos este Salmo 150. Y dice así, si estamos listos, demos lectura en el nombre de Cristo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con adufe y flauta, alabadle con cuerdas y órgano, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Si dijeron Jah o Jehová, está bien, porque es una abreviación de la palabra Jehová, ¿verdad? En esta versión, que quizás en otra versión, hermanos, diga Yah, o, hermanos, también es traducido como Yahweh o Yahweh. De igual manera, termina con las últimas palabras de aleluya, una expresión, hermanos, de alabanza. Y aquí, pues, David, hermanos, expresa su sentir, su agradecimiento a nuestro Dios, e hace la invitación a las gentes. Desde luego, comenzando con su propio pueblo, ¿verdad? Porque dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza. Y también alábenle con toda clase de instrumentos. Y ahí están los instrumentos, hermanos, que algunos no son desconocidos de nombre, ¿verdad? Pero nos damos la idea que, pues, se refiere, hermanos, a
a llegar hasta los instrumentos actuales, como son el tamboril, como es, hermanos, la guitarra, como es la flauta, todos esos, el pandero todavía existe hasta el día de hoy, nada más que se conocía también con otros nombres. Pero los instrumentos, hermanos, han acompañado pues a la nación de Israel también para alabar el nombre del Señor. Así que esta es la invitación que hace David. Y hermanos, en el versículo 4, cuando dice allí mismo, alabadle con adufe y flauta, en otras versiones traducen, hermanos, con danza. Allí mismo en el capítulo 149, versículo 3, dice, alaben su nombre con corro, con adufe y arpa a él canten. Son uno de los dos versículos que también, hermanos, se utilizan como base para decir, hermanos, que la misma Biblia, hermanos, hace la invitación que se alabe al Señor con voz de júbilo, con instrumentos y también con danza. Y aquí dice con corro. Corro, hermanos, pues también algunos lo traducen como danza, porque corren de allá hacia acá. Entonces, si es bíblico, hermanos, y si la Escritura lo dice, ¿por qué, hermanos, nosotros no lo llevamos a cabo? ¿Será entonces que los que hacen mención de que si es bíblico debemos de llevarlo a cabo? Entonces, hermanos, ellos están en lo correcto y nosotros nos hace falta corregir esa parte. Debiésemos de introducir también la danza y también el aplauso, ¿verdad? Además de que es muy alegre, hermanos, ¿verdad? El danzar y también el aplauso llama la atención, es ameno, es agradable. Bueno, pero vamos a ver, hermanos, a través de la historia vamos a ir mirando los primeros ejemplos de acerca, hermanos, primeramente de la danza. ¿Quiénes fueron los primeros que registra la Escritura que danzaron? Y sí, hermanos, hay registros históricos, vamos a analizarlos, vamos a estudiarlos. Uno de los primeros se encuentra en Éxodo capítulo 15, versículo 20. Si gustan ir anotando, también pueden anotar los versículos, hermanos. Éxodo capítulo 15, versículo 20, dice así. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y ¿qué más? Y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. María, hermanos, también imitó lo que Moisés hizo con los varones cuando después que salieron, hermanos, el Señor los libró de la mano de los egipcios cuando partió el mar por medio, hermanos, y cruzaron los hijos de Israel en seco. Después el mar, hermanos, regresó a su lugar y ahogó, hermanos, mató a todos los egipcios, se ahogaron en el mar. Y cuando los hijos de Israel miraron, hermanos, esa proeza, ese portento, ese milagro, hermanos, se sintieron muy agradecidos con nuestro Dios y en agradecimiento, hermanos, comenzaron a cantar y a alabar el nombre del Señor. ¿Verdad? No dice que Moisés se puso a danzar allí, pero sí María, hermanos, la hermana de Moisés y Aarón, dice que tomó un pandero y repetía el mismo coro que, hermanos, cantó Moisés. Y no tan solamente cantaban, sino que también danzaban. No tan solamente María, sino las demás mujeres, hermanos, siguieron el ejemplo de María. María los lideraba. Entonces vemos que sí, hermanos, se llegó a practicar, hermanos, la danza. Y vemos, hermanos, un propósito específico. Y precisamente, hermanos, es eso, en agradecimiento porque el Señor los haya librado, hermanos, de la mano de los egipcios y de la muerte y de la esclavitud. Ellos en agradecimiento, hermanos, se vieron movidos espontáneamente a agradecerle al Señor y comenzaron a demostrar su agradecimiento y su alegría con cantos y con danza. Y allí está, hermanos. ¿Es bíblico? Sí es bíblico porque la Escritura lo enseña. Pero, hermanos, no tan solamente la danza era una manifestación de agradecimiento a nuestro Dios, hermanos, por sus bendiciones, por los favores que recibía Israel de parte de Dios, sino que también la danza, hermanos, tenía otros propósitos. Vamos a ver otro de los propósitos, hermanos, de la danza. Por ejemplo, vamos a ver aquí mismo en Éxodo capítulo 32, vemos, hermanos, otra danza.
capítulo 32, versículo 15 al 19. Éxodo 32, 15 al 19. Dice así: y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió, dice: no es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos, así dice, ¿verdad? Dice: algazara de cantar oigo yo. El verso 19 dice: y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro, ¿y qué más? Y las danzas, enardecióle la ira a Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Resulta que cuando Moisés es llamado por el Señor para recibir, hermanos, el testimonio que consistía en los mandamientos, estatutos y leyes, Moisés, hermanos, tarda en el monte de Sinaí 40 días y 40 noches. Fue, hermanos, la primera vez que él subió. Y entonces, hermanos, al demorarse, los hijos de Israel empiezan a desesperarse, ¿verdad? Esta historia la comentamos en una de las clases pasadas. Y cuando en su desesperación le dicen los hijos de Israel a Aarón: a este Moisés que nos ha sacado de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Ya se murió, no lo sabemos, todavía vive y nos abandonó, tampoco lo sabemos. Pero mientras, dice: haznos dioses para que nos guíen en la travesía. Y Aarón, hermanos, viéndose forzado por la presión del pueblo, les hace un becerro de oro. Y ellos, hermanos, pues ya se sintieron contentos de que les complació Aarón. Hicieron un altar para el becerro de oro y empezaron, hermanos, a regocijarse y a cantar y a danzar como que si estuvieran, hermanos, adorando a nuestro Dios. Pero no era para adorar a nuestro Dios, era para adorar el becerro de oro que habían hecho, hermanos. Y entonces el Señor le dice: baja, Moisés, dice, porque este pueblo que has sacado, prestamente se les ha olvidado lo que he hecho, esas maravillas, y se han apartado y se han corrompido, baja prestamente. Moisés, hermanos, vemos la historia que al bajar, hermanos, del monte, miró, hermanos, y escuchó, hermanos, todo la voz de júbilo, de alegrías, y desde luego también, hermanos, a lo mejor también no iba a hacer falta los tamboriles o las flautas y todas las arpas que estaban, hermanos, alabando allí, haciendo alegrías. Y cuando miró, hermanos, el becerro, la abominación, él se indignó tanto que, hermanos, rompió las tablas que traía en su mano, donde traía los 10 mandamientos, hermanos, para darlos a su pueblo. Y él le dice: no son dignos de recibir estos mandamientos justos de nuestro Dios. Y los quebró por indignación de coraje. ¿Pero por qué, hermanos? Porque, hermanos, habían cometido un grave pecado, ¿verdad? De haber adorado al becerro de oro. Y para eso usaron, hermanos, pues su alegría, su regocijo, que consistió, hermanos, en danzar delante del becerro. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que no tan solamente la danza se ha ocupado para agradecerle al Señor por sus proezas, sino también para usarlo en la idolatría, hermanos, y en este caso fue usado para adorar al becerro de oro. Así que, hermanos, no podemos decir que la danza en realidad, en su totalidad, hermanos, pues es buena, pero tampoco podemos decir que es mala, porque todo depende del propósito con que se lleve a cabo. Así que es un punto de que, hermanos, no podemos decir si es bueno o es malo, sino que depende nuevamente el propósito a que se lleve a cabo. Entonces, para que, hermanos, el día de mañana nos preguntan: ¿y danzar es malo? Bueno, depende para qué sea ese propósito. Entonces, aquí, hermanos, el propósito al principio fue bueno, pero después, hermanos, posteriormente no fue bueno. Vemos, hermanos, que la danza entonces era para expresar gratitud y también para idolatrar a sus ídolos. Vamos, hermanos, a ver algo importante. Ya que vemos, hermanos, que la
la danza la practicaron, hermanos, los siervos del Señor, por ejemplo, en este caso, Ana, la profetisa. Entonces, ¿por qué nosotros no danzamos? Vamos, si quisiéramos nosotros imitar, hermanos, los primeros ejemplos, y que lo practicaron, hermanos, pues el pueblo de Israel, para bien, ¿por qué no lo practicamos? Bueno, vamos a ver, hermanos, algo importante. Las danzas se llevaban a cabo para alabar y agradecer el nombre del Señor. Si el Señor, hermanos, hubiera querido, hermanos, que se practicara la danza como parte, hermanos, del culto y de la alabanza y la adoración a nuestro Dios, Él lo hubiera hecho. Y mayormente en las festividades divinas, porque por eso se llaman fiesta. Si el día de hoy, hermanos, alguien se le invitara a alguien que no conoce de la palabra del Señor y le dijeran, ¿sabes que te invito a una fiesta en la iglesia? ¿Qué diría? Oh, pues claro, ¿verdad? Pero es la fiesta de las cabañas. Bueno, no se me hace muy familiar esa fiesta, pero de hecho, si es fiesta, pues se ha de poner muy bueno ahí. De seguro va a haber baile. Entonces, porque su nombre lo dice, fiesta. Pero, hermanos, pues vamos a ver si el Señor introdujo, hermanos, en las fiestas la práctica de la danza. Vamos, hermanos, a analizar un poquito en el libro de Deuteronomio capítulo 16. Y desde luego, hermanos, yo creo que ustedes ya tienen la respuesta, pero vamos a leer para ver si por casualidad, hermanos, un versículo se nos pasó y no lo leímos. Capítulo 16, versículo 10 al 17. Dice así, Deuteronomio 16, 10 en adelante. Y harás la solemnidad de las semanas a Jehová tu Dios, de la suficiencia voluntaria de tu mano. Será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Verso 11. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita que estuviera en tus ciudades, y el extranjero y el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para hacer habitar allí su nombre. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás todos estos estatutos. La solemnidad de las cabañas harás por 7 días cuando hubieres hecho la cosecha de tu era y de tu lugar y de tu lagar. Y te alegrarás en tus solemnidades tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. 7 días celebrarás solemnidad a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová hubiera escogido, porque te habrá bendecido Jehová de todos tus frutos y en toda obra de tus manos, y estarás ciertamente alegre. ¿Está bien? Aquí vemos, hermanos, el estatuto del Señor. Dice, debes de guardar este mandamiento, este estatuto. Dice, estas solemnidades, estas festividades, y entre ellas está la fiesta de las semanas o de Pentecostés. Y dice, te vas a alegrar tú y tu hijo y el levita y el extranjero y la viuda. Todos se van a alegrar, dice. Y también en la fiesta de las cabañas, de igual manera, te vas a alegrar tú y tu hijo y el levita y el extranjero, el que peregrina y la viuda. Todos se van a alegrar. Dice, porque Jehová te habrá bendecido de todas las labores de los frutos del campo y de toda obra de tus manos. Para los que no eran agricultores y también cuidaban el rebaño, o eran ganaderos, o eran carpinteros, hermanos, como sea, Jehová te habrá bendecido de toda la obra de tus manos, y estarás ciertamente alegre. Y dice, conforme a la bendición con que Jehová tu Dios te hubiera bendecido, así también vas a bendecir a tu Dios. Y no vemos, hermanos, que el Señor diga, y también danzarás delante de la presencia de Dios, aplaudiendo o palmeando tus manos. No lo hay, hermanos. Se ve que desde el momento vemos, hermanos, que el Señor no introduce esas prácticas, ¿verdad? Pero tampoco, hermanos, les quita que el pueblo de Israel lo hagan de una manera particular, porque es costumbre de ellos. Si ellos lo querían hacer, no se les quitaba esa intención, lo podían hacer. Más sin en cambio, en el culto a nuestro Dios, hermanos, no se deja ver que el Señor introdujera en las fiestas del Señor y en el culto del día del sábado, hermanos, la práctica o la costumbre de la danza y del aplauso. No está, sino que, hermanos, era más que eso, una fiesta de agradecimiento, de reconocimiento al Señor, y de esa manera se iba a alegrar, hermanos,
comiendo de lo que el Señor le había bendecido y dándole ofrenda a nuestro Dios de la misma manera que el oferente haya sido bendecido de parte de Dios. Así que, hermanos, nada vemos y nada tiene que ver con la costumbre de danzar o de aplaudir. Ese es por ese lado. Pero vamos, hermanos, adelante. Vamos, hermanos, con el versículo que mencionábamos acerca de David. Y entonces David, sí es cierto, vamos a ver a David, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 18, primeramente. ¿Y qué tal David? Porque David, hermanos, es el ejemplo más común y más famoso. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Primer libro de Samuel 18, 6. Dice así: y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando, ¿y con qué más, hermanos? Y con danzas, con tamboriles, y con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el rey. Y de allí, hermanos, empezó a mirar de mal a David. Empezó a tener envidia de él. ¿Por qué? Porque las mujeres, hermanos, de las ciudades dice que salieron a recibir, no a David, yo pensaba que era David, no, salieron a recibir a Saúl, porque él era el rey. Pero, hermanos, las mujeres cantaron, hermanos, más a favor de David y empezaron, hermanos, ellos a recibirlos y danzaban y se alegraban y venía, hermanos, con alegría, con tamboriles. Ahí dice la escritura, hermanos, con todos los instrumentos, hermanos, venían danzando las mujeres y David mató a sus 10,000, ¿verdad? Y David a sus 1,000. Entonces, hermanos, no estaban diciendo una cosa que no fuera cierta, porque, hermanos, veían que David, hermanos, Dios lo había bendecido en esa parte, y él, hermanos, pues sí ganó muchas batallas, no tan solamente de cortarle la cabeza a Goliat, porque eso precisamente fue lo que lo hizo famoso. Pero entonces, allí vemos, hermanos, la práctica de la danza, y por ese lado, hermanos, pues, por una parte estuvo bien. ¿Por qué? Porque las mujeres, hermanos, estaban reconociendo a sus héroes que venían de la batalla y que los habían librado de sus enemigos. Y entre ellos estaba David y el rey Saúl, desde luego. Aunque en el canto, hermanos, pues como le dieron más favor a David, se puso celoso Saúl. Pero entonces, hermanos, existe un propósito de la danza. ¿Por qué estaban danzando? Precisamente por eso. Por, hermanos, recibir a sus héroes que los habían librado de las batallas. Hubo un propósito específico, hermanos, ¿verdad? Entonces, esa era la costumbre, hermanos, de recibir a los que venían victoriosos de la batalla, y lo hacían, lo manifestaban de esa manera, danzando y cantando, y esa era la costumbre, hermanos, de los hebreos, posiblemente también de otras naciones que ellos hayan aprendido. Vamos a ver el otro versículo, hermanos, del segundo libro de Samuel. Hay otro versículo que habla, hermanos, aparte de y habla también de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Dice así, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Dice así: y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lleváronla de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá, y Usa y Ahio, a ver cómo se pronuncia, dice, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos.
de madera de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Así, hermanos, vemos que dice la Escritura que David y toda la casa de Israel, hermanos, cuando venían transportando el arca, que la llevaban de un lugar a un lugar específico donde David quería que estuviera. Entonces dice que lo venían haciendo de una manera muy alegre, porque venían con danzas, con alegría, con júbilo y con sonidos de todos los instrumentos musicales. Vamos a leer el versículo 13. ¿Qué más dice? Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un cordero o carnero grueso. Y David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová, y tenía vestido David un efod de lino. Dice, y así David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Y de allí, hermanos, pues hay una canción, ¿verdad?, de algunos que, hermanos, dicen que, hermanos, David saltaba, ¿verdad? Y porque el Señor era con él, y porque caminaba conforme al corazón de Jehová. Y allí vemos que sí, verdaderamente, hermanos, David dice que saltaba con toda su fuerza, dice, ¿verdad? Entonces, era el que más sobresalía, además de que el pueblo también venía haciendo danzas. Entonces, hermanos, la pregunta es, y entonces si David danzó, pues nosotros, ¿por qué no danzamos? Sí, bueno, aquí vemos otro caso muy específico. Vemos que él, hermanos, no está dentro del templo. Él también viene trayendo, hermanos, el arca del pacto con el pueblo, y de regocijo, ¿verdad? Porque traen ¿qué había en el arca del pacto, hermanos? Las tablas de la ley de Dios, el testimonio, y venían, hermanos, con regocijo, alegres. Y eso fue causa, hermanos, para que ellos expresaran nuevamente esa gratitud delante de Dios. Estaban alegres y lo demostraron, hermanos, danzando. Y no es malo, ¿verdad?, porque lo hacían de esa manera, con ese buen propósito, porque dice que danzaban delante de Jehová. Pero es ¿cómo se dice? Es un caso que no se iba a repetir, pues, cada sábado, cada festividad, no, sino fue que un caso especial, hermanos, que sucedió, y fue espontáneo que ellos lo manifestaron de esa manera. O sea que, hermanos, es algo particular del rey David y también costumbre de la nación hebrea. ¿Y es malo? No, no es malo. ¿Por qué? Porque mismo la Escritura dice que danzaban delante de ¿quién? De Jehová. Y Jehová, hermanos, no los estorbó, no les dijo, ¿saben qué? No hagan eso, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? No. Al contrario, quien se molestó fue Mical. Dice que cuando vio que Saúl saltaba con toda su fuerza, lo menospreció en su corazón. Entonces, está bien, hermanos, no hay ningún problema. Pero eso no es motivo para decir, ¿y nosotros por qué no? Si él lo hacía, ¿verdad? Entonces, esto es algo particular, hermanos. Es un caso especial que llevó el rey David. Pero vamos, también, hermanos, acordémonos que el mismo David tenía el deseo, hermanos, de construir el templo, ¿verdad? ¿Y construyó él el templo? No, dice que le dijo el Señor, nuestro Dios, tú no me vas a edificar templo, sino el que saldrá de tus entrañas, ¿verdad? Tu hijo Salomón, él sí va a construirme el templo. Entonces, hermanos, David preparó todo para que cuando viniera Salomón, su hijo, no le hiciera falta muchas cosas. Le preparó el metal, le preparó todo. Y también él, hermanos, quiero adelantarme un poco, hay más versículos, pero dice la Escritura que él puso músicos y porteros cuando, hermanos, estaba siendo edificado el templo, ya se estaba levantando. Él se preparó, hermanos, y empezó a ordenar. Dice, estos van a tocar la música, y estos van a ser cantores, y estos van a ser porteros, ¿verdad? Van a estar cuidando las puertas. Pero, hermanos, se le olvidó de poner, hermanos, a los danzantes. Lo que pasa es que, hermanos, creo yo que también él llegó a entender que para el culto a nuestro Dios, hermanos, el Señor no necesitaba que danzara. Y no fue instituido, hermanos, la danza como ministerio para alabar al Señor, pero sí instituyó músicos y porteros, y también los que quemaban incienso, los que sacrificaban los sacrificios.
eso sí estaba dentro del culto a nuestro Dios. Entonces, hermanos, vemos que los casos que vemos en la Escritura de cuando David danzaba era un caso particular, pero que no fue instituido por nuestro Dios. De haber sido así, David también lo hubiera establecido como un ministerio de danza, pero no lo enseña la Escritura. Así entonces, hermanos, vemos que puede practicarlo la nación de Israel, lo puede hacer. El Señor, hermanos, no lo desaprueba para la nación de Israel porque es algo particular de cada quien, de cada uno. Mas nunca fue instituido ni en el tabernáculo ni en el templo. Y vamos más adelante. ¿Y qué de la iglesia, hermanos? Estamos hablando ahorita de los días de David, de los días del Antiguo Testamento, porque estos son los versículos que más, hermanos, se menciona para tratar de decir que esta es una base para establecer la danza. ¿Qué hay, hermanos, de la iglesia que estableció el Señor Jesucristo con los apóstoles, con los primeros discípulos? También, hermanos, no danzaban en aquel entonces. Sí, también se danzaba, ¿verdad? Las fiestas, las bodas, también se llevaban a cabo en los días de Jesús, cuando fue invitado a las bodas de Caná. El mismo Señor Jesús, hermanos, cuando menciona una parábola del hijo pródigo, ¿se recuerdan? Estoy tratando de resumir. Y dice que cuando el hijo pródigo salió de su casa y cuando le dijo, Padre, dame lo que me pertenece, la herencia, porque es mío, a fin de cuentas, tú me lo vas a heredar, pero ya lo quiero. Y él, hermanos, recibe, pero es una parábola, desde luego, recibe la herencia y se va a un lugar lejos a malgastar su hacienda. Pero, hermanos, al malgastar su hacienda le hizo falta, hermanos, la comida y tuvo necesidad. Y dice, voy a pensar un poquito mejor ahora. En la casa de mi padre había mucha comida y muchos siervos le sobraban a mi padre. Lo que voy a hacer es que voy a regresar a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Acéptame como uno de tus servidores. Así le dijo al padre. Y el padre, hermanos, dice la historia que al verlo cuando ya venía, quizás todavía no acababa de terminar sus palabras cuando se lo abraza y se le echa al cuello y lo besa y dice, hagamos fiesta y matemos el principal cordero, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y en eso que estaban haciéndole fiesta al hijo pródigo, hermanos, llega el hermano mayor y dice, ¿qué es esa sinfonía que se oye ahí en la casa? Y dice, es que tu hermano, el menor, llegó de donde andaba y tu padre, dice, le hizo una fiesta, dice, por eso están haciendo fiesta, y dice que estaban bailando y danzando. Dice, entra, hijo mío. Dice, no. Bueno, entonces, hermanos, después que él lo convence con las palabras, dice, mira, tu hijo, tu hermano, dice, era necesario hacer fiesta por esto y por esto y por esto. Tú eres mi hijo, todo lo que tengo es tuyo, así que hay que considerar a tu hermano. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Que existía, el mismo Señor Jesús mencionó, hermanos, la danza. ¿Qué quiere decir? ¿Que él estaba en contra de la danza? Él no estaba en contra de la danza porque era una costumbre, hermanos, del pueblo de Israel en sus fiestas, sus festividades, en sus bodas, en ese tipo de fiesta, hermanos, practicaron la danza, él mismo lo menciona. Entonces, hermanos, no es pecado si de manera particular el pueblo, hermanos, quiere regocijarse. Pero entendamos la frase, hermanos, de manera particular. Recordémonos que hay otro ejemplo, hermanos, acerca de una danza. Repetimos, la danza puede ser buena y puede ser mala también. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando se estaba celebrando el cumpleaños de Herodes? ¿Se recuerdan? Hay ejemplos de cumpleaños, sí, había un cumpleañista, Herodes estaba celebrando su cumpleaños. Y en su cumpleaños dice que una muchacha, hija creo que era de la mujer de Herodes, empezó a danzar delante de Herodes. Sí, empezó a danzar, hermanos. Y dice que Herodes le agradó en sus ojos. Dice, ay, qué bonito danza. ¿Verdad? ¿Será que bailaba o danzaba bonito o será que le agradó a la muchacha? Pero dice, hermanos, dice, pide lo que tú quieras y si quieres te doy la mitad de mi reino. Lo que tú quieras, dice, pide y yo te lo voy a conceder. Dice, déjame consultarlo con mi mamacita. Dice, mira, mamá, me dijo así el rey. ¿Y qué le dijo? Dile que te dé en este plato la cabeza
de Juan Bautista. Dice, eso es lo que quiero. Y dice que el rey, hermano, se puso muy triste. Dice, híjoles, yo no lo quisiera hacer, pero no me puedo echar para atrás, porque yo le prometí eso, lo que ella quisiera. Y con tristeza y con dolor mandó cortarle la cabeza a Juan el Bautista para presentarla. Dice, aquí está, muchacha. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? ¿Cómo fue que se ganó la voluntad, hermanos, de Herodes, la muchacha? ¿Por medio de qué? De una danza, hermanos. ¿Pero esa danza era para alabar a Dios? No, esa danza era, hermanos, posiblemente sensual, para agradar a Herodes. No era para agradar a Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que todo depende, hermanos, ¿para quién danzamos? Si alguien pregunta, ¿y danzar es malo? Depende. ¿Para quién vas a danzar? ¿Cuál es la razón o el propósito, el objetivo de la danza? ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos entonces que esta es la respuesta acerca de la danza, hermanos. Y vamos, en la iglesia, hermanos, después, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, la iglesia, el Señor Jesucristo, Él mismo estableció, hermanos, la danza. La iglesia primitiva, hermanos, para alabar a Dios, ¿habrán danzado? Vamos a leer, hermanos, Hechos, capítulo, por ejemplo, capítulo 2, versículo 47, hermanos. Allí vemos que la iglesia estaba alabando el nombre del Señor. Posiblemente allí alguien se puso a danzar. Hechos, capítulo 2, verso 47. Dice así: alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Alababan el nombre del Señor, nuestro Dios. Y hermanos, los versículos anteriores, en el verso 1, también estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, en el capítulo 2, verso 1. Pero no se manifiesta, hermanos, ningún tipo de práctica de danza para alabar a Dios. Significa entonces, hermanos, que ni la iglesia lo llegó a practicar para alabar a Dios. Lo cual significa que también, hermanos, nuestro Dios, hermanos, no autorizó esa práctica dentro del culto para alabar al Señor. Pero eso no significa, hermanos, que ellos lo practicaran de manera particular, ¿verdad? Entonces, hermanos, es una costumbre hebrea y ellos lo pueden hacer. Pero el día de hoy, hermanos, pues muchos se dejan llevar, hermanos, por esta práctica, como es muy llamativa y les gusta, y muchos hermanos terminan en estos grupos religiosos, ¿verdad? Y entonces muchos hermanos también no se acercan, dicen, no, pues es que allí la iglesia dice, no aplauden, no danzan, son bien serios, está bien aburrido. Y muchos no se acercan precisamente por eso, porque les gusta el ambiente, están habituados a ello. Y eso les gusta, les agrada. ¿O no es cierto? Pues es cierto, hermanos, la música, la alegría, hermanos, llama la atención. Y se siente uno agradable, hermanos. Y no tan solamente dentro de los cultos religiosos. Y si quisiéramos nosotros, hermanos, hablar de los conciertos del mundo, hermanos, ¿cómo se les llama la atención en los conciertos del mundo, con o sin música? Pues con música. ¿Por qué? Porque con música puede uno bailar al ritmo de la música. Entonces, hermanos, por eso que los grupos religiosos también han introducido, hermanos, la danza y el aplauso, porque saben que al hombre, hermanos, eso les llama la atención para llenar, hermanos, pues sus espacios. Pero, hermanos, vemos que dentro de la iglesia, dentro, hermanos, del culto a nuestro Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no vemos que el Señor lo haya introducido en el culto religioso para que se practicara, pero tampoco, hermanos, desacreditaba si la persona lo practicaba de manera que él quisiera demostrarle al Señor que está agradecido por ello, ¿verdad? Está el caso de David y está el caso de María. Bien, pues vamos a ir concluyendo. Y el aplauso, hermanos, pues si hay versículos del aplauso, de la danza, hermanos, en el cual estamos aclarando
el propósito de la danza. Del aplauso, hermanos, también hay propósitos. Vamos a ver, por ejemplo, se recuerdan, hermanos, Números. Vamos a ver a Números. Hay una práctica del aplauso. También el aplauso, de igual manera, hermanos, depende del propósito. ¿Es malo aplaudir? Tan puede ser bueno, tan puede ser malo. Números capítulo 24, versículo 10. Dice, esta también lo vimos en uno de nuestros estudios de la clase de la escuela sabática, esta historia. Números 24, 10. Vamos con el aplauso. Dice así: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus palmas le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has resueltamente bendecido ya 3 veces. ¿Para qué utilizó, hermanos, palmear sus manos Balac, hermanos? ¿De que estaba contento de que Balaam había bendecido al pueblo? No. ¿En señal de qué? ¿De contento o descontento? Descontento, dice. ¡Hey! Dice, hey, ¿qué pasó? Dice, te llamé no para bendecir al pueblo, te llamé para que lo maldigas, y tú ya lo has bendecido 3 veces. Estaba descontento, hermanos, y en señal de descontento palmeó sus manos Balac. Entonces todo depende, hermanos, el aplauso también, el batir las manos, porque si hay un canto que hasta nosotros cantamos, pueblos todos, ¿qué cosa? Hermano, y si lo cantamos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Y aquí, pero vemos todo que también el aplauso tiene propósito. Vemos otro ejemplo, hermanos, segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 12. Hay otro propósito también. Segundo del libro de Reyes 11, 12. Dice así: sacando luego Joiada al hijo del rey, púsole la corona y el testimonio, e hicieronle rey, ungiéndole. Y batiendo las manos dijeron, ¿cómo? Sí, dijeron, ¡viva el rey! Es una expresión, hermanos, también no de descontento, sino que de alegría. Y dijeron, ¡viva el rey! Pero batió las manos. Entonces también denota, hermanos, que es una expresión de consentimiento o de aprobación, hermanos. Por ejemplo, hermanos, el día de hoy, hermanos, ¿dónde se ven los aplausos? Con los artistas, ¿verdad? En los teatros, en los bailes, cuando se le reconoce a alguna persona, un joven, hermanos, que ha sido graduado de su escuela, ¿cómo se le recibe? Con un aplauso, ¿verdad? Enseñar, hermanos, de que pues salió con bien su ciclo escolar y está contenta el padre y puede recibirle con un aplauso. También se puede practicar de una manera particular. Hay diferentes propósitos para llevar a cabo el aplauso. Entonces, puede ser para bien, puede ser para mal. Y para el Señor, hermanos, ya vamos, por ejemplo, ahora sí vamos con Salmos capítulo 47, verso 1. ¿Pueblos qué? Todos, batid las manos. Entonces, hermanos, esto es algo también que David, hermanos, hace la invitación. Dice, pueblos todos, batid las manos, con voz de júbilo, alabar a Dios. Y él, hermanos, hace esa invitación. Pero, repito, hermanos, no está diciendo que se practicara, hermanos, en la casa de oración, ni en el templo, ni en el tabernáculo. Puede, hermanos, hacerlo de una manera particular, ¿verdad? Entonces, no todo lo que David deseaba se llevaba a cabo. Repito, como por ejemplo, él deseaba edificar el templo. Él, hermanos, oró para que su hijo no muriera. Hay ciertas cosas, hermanos, que no se le concedieron. Entonces, posiblemente él hubiera querido, hermanos, que en el templo se danzaran hasta los sacerdotes, ¿verdad? O que el Señor Jesús también dice, bueno, también cuando quieran agradecerle al Señor, cuando quieran alabarle, pueden danzar o dancen, pero no lo menciona, hermanos. Resulta que cuando tomaron la Pascua, el Señor Jesús y los discípulos, dice que después de que cantaron el himno, salieron al monte de las olivas. ¿Qué hicieron, hermanos? ¿Cantaron qué cosa? El himno. El apóstol Pablo, hermanos, cuando estaba en la cárcel, dice que a medianoche
cantaba ¿qué? ¿No se recuerdan? Himnos a Dios, y los presos le escuchaban. Entonces, hermanos, ¿qué costumbre tenía, hermanos, la iglesia de Dios? Para alabar a Dios. Cantar, ¿qué cosa? Himnos a Dios. No se deja ver, hermanos, que practicaran la danza y el aplauso en el culto religioso o en la adoración, hermanos. Esa es la respuesta. Vamos finalizando. ¿Por qué, hermanos, la iglesia de Dios no practica la danza y el aplauso? Primero, para alabar al Señor no es necesario danzar ni aplaudir. Segundo, porque no es costumbre de la iglesia de Dios. Y, hermanos, tercero, porque no está autorizado por nuestro Dios para practicarse en el culto religioso o la alabanza al Señor. No está registrado un ejemplo que el Señor lo haya autorizado. Entonces, por tales razones, hermanos, la iglesia de Dios no lo practica. Pero si lo quiero practicar en mi casa, ¿será mal? ¿Será pecado? No, si es para bien. Por eso le decimos que tan puede ser bien, tan puede ser malo, tan puede ser bueno. No, sí, hermanos, le da por agradecerle al Señor en su casa una alabanza. Señor, te doy gracias, y quiere dar un brinco, una danza, lo puede hacer de manera particular. ¿Cómo? De manera particular. Todo depende del propósito. Pero si va a danzar o bailar, hermanos, para darle gusto a la carne, ¿verdad? O para practicar la idolatría, como lo hizo, hermanos, el pueblo de Israel, o una danza sensual, hermanos, porque hay bailes sensuales para darse gusto y darle gusto en los movimientos a la persona. Entonces sí es malo, hermanos, ¿verdad? Si va a bailar para dar gusto a la carne y para que, hermanos, baile sensualmente para que le agrade a fulano, sutano, mengano, entonces sí, hermanos, es malo. Todo depende del propósito que usted tenga. Estamos hablando de los hijos de Dios, ¿verdad? Porque el mundo puede hacer lo que ellos quieran. Entonces, hermanos, esta es la respuesta para que los que nos preguntan por qué la iglesia de Dios no practica la danza y el aplauso, ¿verdad? Y ojalá, hermanos, tengamos esa respuesta bíblica, porque esta es una respuesta bíblica también. No es pecado danzar y aplaudir dependiendo del propósito que lleve a cabo, pero de manera que particular. Pero la iglesia no lo practica por estas razones. Bien, pero ¿qué es lo que practica y que el Señor ha autorizado a nuestro Dios? Vamos a finalizar con Efesios, y esto sí, hermanos, está registrado, de que es costumbre de la iglesia, y, hermanos, también el Señor nuestro Dios la autoriza. Efesios capítulo 5, hermanos, y con este versículo finalizamos. Les invito a que nos pongamos de pie, hermanos, para que me acompañen a leer este versículo de la palabra de nuestro Dios. Efesios 5, 18 al versículo 20. Efesios 5, 18 al 20. Demos lectura en el nombre de Cristo. Y no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, que estamos leyendo, de cantar himnos, alabanzas, canciones espirituales, hermanos, ¿es costumbre de la iglesia? Sí. ¿Y también, hermanos, está autorizado por nuestro Dios de llevarlo a cabo en el culto? Sí. Porque de esta manera, hermanos, se llena usted del Espíritu Santo. Así dice: no os embriaguéis de vino, donde hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo, alabando al Señor, ¿con qué?
con himnos, salmos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Ya que esto está autorizado por la palabra del Señor, hermanos, pues hagámoslo, hermanos. Esta es su oportunidad de agradarle al Señor, de que cante, pero cante no tan solamente de labios, sino con todo ¿qué? Su corazón. Que el Señor, hermanos, escuche su voz y que salga de lo profundo de su corazón. Esta es la oportunidad, hermanos, que Dios nos ha dado. Alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Paz a vosotros.